Hola, en este vídeo el objetivo que me planteo es que al final seas capaz de distinguir y definir gestión y liderazgo, y también que seas capaz de identificar cuando una persona lidera a otras personas. Me gustaría empezar comentando que algunas personas consideran que el término de liderazgo y gestión son como sinónimos. Pero otras personas, sin embargo, consideran que son dos cosas completamente separadas. De hecho, hay algunas personas que sugieren que no debes gestionar los cambios, sino que debes liderarlo. Es decir, que para ellas son cosas distintas. Entonces, ¿qué posición tomamos? ¿Son lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? ¿Qué crees tú acerca de gestión y liderar? Bueno, pues yo voy a dar mi punto de vista sobre este aspecto. En mi modelo mental, en el modo en que yo visualizo el liderazgo, es una de las cuatro patas o uno de los cuatro pilares de la gestión. Para gestionar debes planificar, debes organizar, debes dirigir, o en este caso liderar y controlar. Es un modelo iterativo, donde todas las fases pues, realmente se van haciendo una detrás de otras o a la vez o con cruces entre unas y otras. No es realmente una secuencia lineal, sino que en algunos momentos hay bucles y se van realimentando. Yo entiendo que cuando alguien te dice no gestiones el cambio, lidéralo, realmente lo que te está diciendo es que no te olvides de las otras tres patas que acompañan al liderazgo. Más bien te dice que tener el éxito es que no te centres solo en las dos primeras funciones, sino que tienes que hacerlas todas y darles el peso suficiente a cada una de ellas. Por ejemplo, debes planificar, que es decidir qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, con qué recursos vas a tener que hacerlo. También tienes que organizar, que consiste en crear una estructura de funciones, procesos, puestos de trabajo, tareas y asignar recursos. Por ejemplo, qué personas tienen que estar en cada puesto de trabajo haciendo determinadas tareas. Y además establecer los canales formales a través de los cuales las diferentes personas se van a ir comunicando con las otras personas que participan en completar un producto o un servicio. Controlar es comprobar qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, y a partir de ahí pues, sacar algunas lecciones aprendidas o aprender sobre el proceso de cómo han estado funcionando las cosas. Y liderar es la estrella de este vídeo, y por tanto vamos a dedicar unas transparencias para definirlo con un poquito más de detalle. Liderazgo es una palabra que se puede usar con diferentes acepciones, y es muy probable que diferentes personas no solo den definiciones más o menos distintas del concepto, sino que además estén pensando en aplicaciones de la palabra de liderazgo que son radicalmente diferentes. Sí, por ejemplo, liderazgo puede significar una situación de superioridad en la que se halla pues, una institución, una organización, un producto, un sector o un equipo dentro de su ámbito de aplicación. Así puedes tener una organización líder, que es la que supera en alguna dimensión o medida de rendimiento al resto de organizaciones, o puedes tener un equipo deportivo líder que encabeza una clasificación, o un grupo líder, que es el que tiene un éxito reconocido o más éxito que otros grupos con los que se compara. Pero esta no es la definición que a mí me interesaría. A mí la definición que me interesa de liderazgo, y la que quiero usar en este vídeo, está relacionada con el ejercicio de la función de líder, que implica que una persona, estamos hablando de una persona, de personas, ponga en juego determinados comportamientos, y esto es lo que yo voy a centrar o intentar centrar o matizar en las próximas diapositivas. Aunque es posible que puedas encontrarte diferentes o muchas definiciones de liderazgo, yo creo que casi todas van a estar alineadas con que liderar es tener poder. Yo os he mostrado aquí, bueno, es la misma definición, o si queréis dos versiones de la definición en Wikipedia, en castellano y en inglés, y veréis que estas también hablan del efecto de poder, ¿no? Y en base a esto me gustaría comentaros la definición que a mí me gusta utilizar, que es que liderar consiste en influir y en orientar el comportamiento de las personas de un grupo, de un equipo, para lograr las metas de ese grupo. La persona que dirige o coordina el grupo es la jefa, es el mando, es la persona responsable del grupo. Independientemente de la posición jerárquica que ocupes en el grupo, lo que te convierte en líder
es la capacidad que tienes de influir en el comportamiento de otras personas. Es decir, una persona líder tiene poder sobre las otras personas del grupo. Poder es influir en el comportamiento de las personas. Si no influyes, no eres líder. ¿Cuáles son las fuentes de poder básicas? Pues fundamentalmente tienes recompensar, tienes castigar, tienes el poder de la experiencia, de lo que tú sabes o los conocimientos que tú tienes el poder de referencia o carisma, y tienes también el de la posición jerárquica, es decir, el puesto que ocupas dentro de la organización, del equipo o del conjunto donde estás relacionándote con las otras personas. Pero además, y esto es un aspecto muy importante, el grupo tiene que aceptar que esa persona es la persona líder, si no, no tendrás poder sobre ellos. Después de todo esto que te he estado comentando, ¿quién crees que es la persona líder en esta figura que te presento en la transparencia? Te voy a dejar la pregunta en el aire, te la dejo la pregunta abierta y reflexiónalo y inténtalo vincular con la definición y con los comentarios que os he hecho previamente. Y yo creo que en estos momentos debes ser capaz de distinguir y definir gestión y liderazgo y al mismo tiempo también identificar cuándo alguna persona puede estar actuando como líder dentro de un equipo. Tienes alguna información adicional y algunos títulos de créditos de las imágenes que he utilizado en este vídeo.